Por favor, si pudieran hacer una lista, somos poquitos, vamos a ponderar su asistencia y si bien no tomamos como habíamos dicho, a ver, ¿qué materia será esta? A ver, administrador, criminología, sí, se nota que están como 100 años retrasados, ¿no? Están en Freud. Está grave, ¿no? ¿Se han dado cuenta que la psicología no tiene nuevos conceptos hace 100 años? Grave, ¿no? ¿Saben cuál es el problema más complicado en la criminología? De que en Bolivia llevamos la criminología de hace 100 años y les aseguro que si le preguntan al docente de criminología quién ha ganado el premio de Estocolmo de criminología, no sabe quién es. El premio de Estocolmo es un equivalente al premio Nobel, ¿no? El único latinoamericano que lo ha ganado es Saúl Zaffaroni y les aseguro que no le interesa en lo más mínimo Freud, ¿no? Pero es como si enseñaran economía sin explicarles los premios Nobel de economía, ¿no? Esa es la criminología que llevamos en Bolivia. Pero curiosidades, ¿no? Volvemos a lo que va a ser nuestro tema número 2 de la materia de Derecho Procesal Civil. Tema número 2 de Derecho Procesal Civil. Este es un tema bastante cortito, lo vamos a agotar el día de hoy. Respecto a lo que va a ser el Derecho Procesal Civil. Derecho Procesal Civil. Tema número 2. Tema número 2. Derecho Procesal Civil. Derecho Procesal Civil. Vamos a establecer una noción. Punto número 1, noción y elementos que integran, noción y elementos del derecho procesal civil. Noción y elementos del derecho procesal civil. Los conceptos más clásicos que ustedes van a encontrar, incluso devenidos de lo que va a ser la misma obra del maestro Eduardo Couture, nos van a decir que históricamente el derecho procesal civil era un conjunto de normas, que regulan los actos procesales y el proceso civil. El derecho procesal civil históricamente sería un conjunto de normas que regulan los actos procesales y el proceso en materia civil. Los actos procesales y el proceso en materia civil. ¿Cómo ha evolucionado este concepto? Modernamente, ustedes van a encontrar que el derecho procesal civil ya no es solo un conjunto de normas, sino vamos a establecer un concepto garantista del derecho procesal civil. Un concepto desde el garantismo procesal, en otras palabras, del derecho procesal civil. Donde vamos a encontrar que, como ustedes muy bien saben, en Bolivia tenemos el bloque de constitucionalidad establecido en el 410, parágrafo 2 de la Constitución. Ahí tenemos a la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales sobre derechos humanos. Ustedes me dirán, la normativa de derecho comunitario, ¿tendrá algo que ver con el proceso civil? La respuesta es sí. Les voy a explicar cómo. Noten que estas tres fuentes que tenemos en el bloque de constitucionalidad, ustedes me dirán, las dos primeras principalmente, las dos primeras, hacen que se construya el proceso civil con cierto tipo de características. Ustedes han llevado sin duda derecho procesal constitucional, ustedes están llevando o van a llevar o ya han llevado derechos humanos y saben que es el control de convencionalidad. El control de convencionalidad es cómo, obviamente, estos tratados internacionales sobre derechos humanos son obedecidos y aplicados por los estados. Entonces, noten ustedes que incluso ahí tenemos una forma de interpretación de los derechos en base al 256, parágrafo 2 de la Constitución, que los derechos se interpretan en base a los derechos humanos, en base a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Entonces, noten
que el proceso civil tiene que ser construido en base a la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Es un proceso civil que establece garantías para lo que van a ser las partes del proceso. Acá el concepto de garantía va a tener un tipo de acepción de índole procesal. Es un mecanismo de efectivización del derecho al debido proceso. Artículo 115, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Entonces, noten ustedes que este concepto, que solo establecía que era un conjunto de normas, lo que era el derecho procesal civil evolucionado. Y modernamente vamos a encontrar el concepto del garantismo procesal del derecho procesal civil es que es un sistema de normas. Noten que tiene un primer elemento. Vamos a establecer que es un sistema de normas que tiene sin duda una finalidad. La regulación de los actos procesales que en realidad componen el proceso civil. Sería entonces un concepto más moderno del garantismo procesal que el derecho procesal civil es un sistema de normas que regulan los actos procesales que integran el proceso civil. Conjunto de actos procesales que integran el proceso civil. Noten que hay tres componentes en nuestro concepto. Primero, ¿por qué es un sistema de normas? Porque el derecho procesal civil, la construcción del derecho procesal civil es de un derecho procesal civil constitucionalizado. Debe ser realizado en base al bloque de constitucionalidad. La Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos. Noten que por eso es un sistema de normas. La construcción, por ejemplo, de un código procesal civil obedece a la Constitución y a los tratados internacionales. Segundo elemento. Noten que habíamos establecido que el proceso civil en realidad está compuesto por los actos procesales, ¿no? Entonces, lo que vas a regular en esta lógica del debido proceso, que sería el debido proceso de ley o due process of law, es justamente la regulación de estos actos procesales. Que lo que regulará el derecho procesal civil es la regulación de estos actos procesales. Pero noten ustedes que como tercer elemento tenemos el objeto de estudio del derecho procesal civil. ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho procesal civil? Obviamente nuestro proceso civil. Noten que ahí estarán los tres elementos que se tiene sobre lo que va a ser sin duda el derecho procesal civil. Es justamente una estructura sobre lo que va a ser obviamente una noción y los elementos que van a integrar lo que va a ser nuestro concepto, ¿no? Punto número 2. Punto número 2. Unidad o diversidad del derecho procesal. Unidad o diversidad del derecho procesal. Ahí, si ustedes quisieran poner entre paréntesis, entre unidad y diversidad del derecho procesal, si quisieran poner entre paréntesis, teoría unitaria del derecho procesal. Teoría unitaria del derecho procesal. Si quieren, pónganlo entre paréntesis, ¿no? Resulta que varios países, como ustedes han podido tal vez analizar, o es la corriente que ahora estamos viendo, están en realidad más que regulando códigos procesales civiles, están regulando códigos generales del proceso. ¿Por qué será justamente esta tendencia que está pasando en América Latina? ¿Por qué está ocurriendo? Yo les comento que soy una persona partícipe de esa idea, es más, había sugerido de que el Código Procesal Civil se transforme en un Código General del Proceso. Los políticos nos dijeron, no íbamos a recibir un Código Procesal Civil, no podemos hacer ese cambio, una verdadera pena. Pero imagínense en Uruguay, en Ecuador y en Colombia, ellos tienen códigos generales del proceso o códigos procesales generales. Esto se debe a que en realidad noten ustedes que lo que va a ser el derecho procesal para casi todas las ramas, acá vamos a hacer una excepción en materia penal, en materia procesal penal, pero prácticamente en casi todas las ramas compartimos los mismos institutos.
Recuerden que el concepto que vamos a ver de providencia, autointerlocutorio, sentencia, tercería, demanda, acto de proposición, noten que nulidad, noten que esos conceptos son prácticamente homogéneos en todo lo que van a ser las normas de índole procesal. Y en realidad lo que diferencia los procesos no es la regulación procesal, sino la prevención, ¿no? Noten que yo si lo que hago es solicitar una asistencia familiar, ese será un proceso de familia, ¿no? Noten que la asistencia familiar es obviamente una regulación material, es una pretensión material. En cambio, estos son conceptos que obviamente van a ser al proceso familiar, pero noten que van a ser también a cualquier tipo de proceso, están vinculados con esta estructura. Si yo solicito beneficios sociales, noten que ahí tenemos relación con lo que va a ser derecho del trabajo. Noten que estos conceptos se los va a seguir utilizando, solo que aquí la parte material, la Ley General del Trabajo, va a ser obviamente la norma que utilizamos. O imagínense que lo que veamos es una quiebra comercial. Noten que esto es obviamente derecho comercial. Vamos a seguir obviamente regulando esto en base a lo que va a ser las normas de forma homogénea respecto a lo que va a ser el proceso, pero la pretensión es comercial. O imagínense que yo solicite una guarda de menor, ¿no? Entonces ahí obviamente estaríamos ante el derecho de la niñez y adolescencia, el proceso sigue siendo regulado de esa forma, y aquí obviamente tenemos en realidad una pretensión distinta. Entonces, ustedes van a encontrar que hay muchos autores que van a sostener que en realidad hay una teoría unitaria sobre lo que va a ser el proceso. ¿Qué autores particularmente? Tal vez el más famoso actualmente sea Adolfo Alvarado Belloso, un querido maestro de teoría general del proceso, que él, por ejemplo, tiene un proyecto de código procesal general para Iberoamérica, ¿no? Imagínense, él tiene un proyecto de código procesal general que podría aplicarse a cualquier tipo de proceso, excepto al proceso penal, ¿no? De que tiene claramente un enfoque. Entonces, noten que la teoría unitaria sobre el proceso te dice, deberíamos englobar todo tipo de materia procesal, excepto materia procesal penal, en un solo código. Y deberíamos regular ya no el derecho procesal civil, el derecho procesal familiar, el derecho procesal comercial, el derecho procesal del trabajo, sino tener un solo código procesal y en realidad establecer claramente las leyes materiales y ahí obviamente una norma material. Esa es la tendencia unitaria. Pero ¿qué existe en Bolivia, ¿no? Existe en realidad una diversidad respecto a la interpretación del derecho procesal. Noten que eso es algo muy raro en América Latina, ¿no? Yo les comentaba, ¿no? Si ustedes van a Uruguay, les va a llamar la atención de que, por ejemplo, si ustedes ven la misma obra de Eduardo Couture, nunca ha escrito sobre derecho civil, nunca. Ustedes me van a decir, pero tiene libros sobre derecho procesal civil, sí, y sobre procesal penal, que no son tan conocidos acá. Y la curiosidad es que en América Latina, excepto en Bolivia, el mismo profesor de teoría general del proceso da derecho procesal civil y derecho procesal penal. Entonces, es obviamente una tendencia en América Latina bastante fuerte. ¿Qué ocurre en Bolivia? A la inversa, ¿no? Tal vez sea porque no tenemos una profundidad en la materia de derecho procesal, de teoría general del proceso, como les había dicho. En realidad, se da en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Derecho, en la carrera de Derecho, Dahmer, Bondi, Richard Ramírez, no sé, Richard Choque da obviamente teoría general del proceso, y como verán ustedes es un poco difícil tratar de establecer este tipo de corriente acá, justamente en nuestra universidad, ¿no? Imagínense tener a Dahmer de docente, ¿no? Yo tenía a Adolfo Alvarado Belloso, ustedes a Dahmer. Hay una diferencia, les aseguro eso. O a Richard Choque, que no es muy distinto a Dahmer, ¿no? Es más, Dahmer solo tenía unos cuantos muertos más. Pero no sé que dentro de lo que va a ser esta corriente, estamos en un sentido inverso a lo que ocurre en América Latina y diverso a lo que ocurre acá, justamente en el debate sobre la teoría general del proceso, es algo atrofiado, ¿no? Noten que la persona o cualquier persona que redacte, imagínense, un código de familia, hace reglas sobre el proceso de familia. Que redacta el Código de Comercio, establece reglas sobre el derecho procesal comercial, por ejemplo, concurso preventivo y quiebra.
lo redactan. O sobre niñez y adolescencia y redactan normas procesales que son incompletas. Les damos un ejemplo, ¿no? En el Código de las Familias establece lo que va a ser, en este caso, el recurso de compulsa. Y si ustedes buscan cuál es el recurso de compulsa, dónde está la regulación, se han olvidado, ¿no? O cuando veamos medidas cautelares, ustedes van a encontrar en el Código Procesal Civil de manera eficiente la regulación sobre la notación preventiva, ¿no? En cambio, ustedes van a ver de que en el Código de las Familias alguien solo ha copiado el primer parágrafo y se ha olvidado del segundo, y el segundo es más importante porque el segundo parágrafo establece los efectos de la notación preventiva. Eso lo vamos a ver juntos. Una cosa es una anotación, porque la anotación caduca. En otras palabras, va a durar la anotación 2 años. Sí, puede ser ampliada a 1 año más, pero la anotación caduca y es distinto al registro. El embargo es un registro, es una inscripción y no caduca. Eso es importante, les aseguro que sí. Puede valer, obviamente, de que alguien pueda ganar un proceso por mejor derecho propietario, pueda acceder a una usucapión quinquenal y no una decenal, tiene obviamente un tipo de regla. Pero noten que ahí se olvidaron eso. O como les comentaba, en el Código de las Familias, alguna inteligente persona, en el Código niña, niño, adolescente, alguna inteligente persona se ha olvidado establecer el plazo de apelación, ¿no? Del recurso de apelación. ¿Qué utilizo, no? Supletoriamente el Código Procesal Civil, 10 días, sí, pero para la parte penal también se han olvidado poner el recurso de apelación. ¿Qué utilizo? Un plazo de la apelación restringida penal, 15 días. ¿Puedo presentar reposición con alternativa de apelación en el Código Procesal del Trabajo? Noten que hay obviamente dudas. Entonces, como verán ustedes, esta es una tendencia que existe acá en América Latina. En Bolivia, no. En Bolivia existe un deslinde respecto a lo que va a ser la parte material. Y noten que lo que ha preferido el legislador es regular tanto la parte material como la parte procesal, con vacíos que obviamente tendría que llenarse en base al Código Procesal Civil. Esa es una verdadera curiosidad. Eso es lo que ocurre sin duda en Bolivia, ¿no? Imagínense, tercer puntito, último punto de este tema bastante cortito sobre el derecho procesal civil. Vamos a hablar de la norma procesal civil. La norma procesal civil. Resulta que ustedes van a encontrar que generalmente en casi todos los códigos procesales civiles hay regulaciones sobre cómo se aplica la norma procesal civil. Y ahí incluso ustedes van a encontrar de que en las disposiciones transitorias del Código Procesal Civil hay unas reglas bastante interesantes, ¿no? Les puedo comentar de que yo he hecho toda la parte de la transición del código. Imagínense, me han delegado los redactores del código, toda la comisión redactora, de que en base a todo lo que había investigado, imagínense, en la transición de códigos, yo obviamente realicé toda la parte de la transición. ¿Por qué? Había una susceptibilidad. En el Código de Procedimiento Penal de 1999, ustedes van a encontrar que había aún jueces de instrucción y partido en base al Código de 1972 que habían ejercido funciones hasta el 2017. Imagínense, un código ha seguido vigente a pesar de lo que va a ser su abrogación hasta el 2017. Y había causas que aún estaban en investigación en base al Código de 1972, que había dejado, imagínense, de aplicarse en 2001. Noten que había que establecer reglas sobre lo que va a ser la norma procesal bastante claras. No son muy distintas a las normas que ustedes sabrán de teoría general del proceso, pero vamos a establecer las peculiaridades de la norma procesal civil. Primero, como ustedes muy bien saben, en base al 123 de la Constitución, toda norma rige para lo venidero. Esta es obviamente la regla, el principio. Si ustedes quieren encontrar un código, por ejemplo, muy bien redactado, que siempre dice la regla y luego dice la excepción, es el Código Civil. Les aseguro que sí. Si ustedes quieren ver unas normas chabacanas redactadas por Cantinflas, que pareciera ser alguien que ha sufrido retraso mental o le cae un ladrillo en la cabeza redactar,
Vean las normas que se forman al procedimiento penal, especialmente la 1173. Pareciera ser que el topollillo ha redactado, obviamente, alguna de esas normas, y el topollillo habla bien, ¿no? Imagínense. Entonces, ahí van a encontrar justamente ese tipo de normas, ¿no? Primera regla. Obviamente, esta es la regla. Acá tengámosla como regla. Noten ustedes que la norma rige para lo venidero. Ustedes conocen muy bien esto. Obviamente, la excepción a la regla, que obviamente solo podría aplicarse retroactivamente en materia laboral. Ojo, no es automática en materia laboral. Tiene que establecerse que la aplicación de la norma laboral es obviamente retroactiva. Si no se establece que es retroactiva, no es automáticamente su aplicación retroactiva. Tengan cuidado. Obviamente en materia penal, cuando beneficia al procesado, y en materia anticorrupción para sancionar, castigar y perseguir delitos de corrupción. Entonces, noten ustedes que este tipo de regla respecto a lo que va a ser la aplicación, obviamente, hacia lo venidero, y esta prohibición de la aplicación retroactiva, noten que se establecería como las bases en las cuales se aplica la norma. ¿Cómo nos damos cuenta de que se está aplicando una norma retroactiva? Y hagan este ensayo y si ustedes se van a dar cuenta fácilmente de eso. Imagínense que la norma entra en vigencia, el día es 31 de marzo del año 2023, y imagínense que lo que se quiere es aplicar una norma a un hecho que ha ocurrido el 31 de marzo del año 2022. Entonces, noten que este es el hecho. Y lo que acá se pretende es aplicar esta nueva norma que rige para lo venidero. Entonces, esta nueva norma, noten que solo se aplica a hechos que van a ocurrir en el futuro. La pregunta es, ¿puedo aplicar esta norma a un hecho que ha ocurrido un año antes? La respuesta es no. Esa sería una aplicación retroactiva. Noten que es como si yo me trasladara en tiempo y espacio a el 31 de marzo del 2022, un año antes, les dijera, van a comprar por favor muchos dólares, van a comprar muchos dólares porque no va a haber, y obviamente empiecen a usar, y al mismo tiempo, noten que tendría que ver cuál es la ley vigente en el momento. Noten que esta es la primera regla. La segunda regla que vamos a encontrar es la posibilidad en materia procesal de la ultraactividad de la norma. Ultraactividad de la norma procesal. ¿Qué significa la ultraactividad de la norma procesal? De que yo utilizo la norma vigente en el momento. Note que si el día de hoy he aprobado un nuevo código procesal civil o una norma procesal civil, todos los actos procesales a posterior, noten que van a ser regulados por esta norma procesal. La pregunta es, ¿puedo aplicar retroactivamente mi norma procesal a los actos anteriores? La respuesta es no, porque esa sería una aplicación retroactiva. Y noten que en realidad la norma procesal garantiza de que pueda aplicarse lo que va a ser a posterior un tipo de proceso, por ejemplo en materia civil, y concluirse con la norma abrogada. Noten que esta norma ya está abrogada a partir de este plazo, y pueda concluirse el proceso con una norma anterior. Noten que esta regla me garantiza de que si yo iniciara con una norma procesal hace un año el proceso, tendría que concluir con esta misma norma procesal el proceso. Puede establecerse. Eso se llama ultraactividad de la norma, que una norma abrogada o derogada puede seguirse aplicando porque era la aplicable al momento del hecho. Recuerden que era aplicable al momento del hecho, entonces obviamente la puede seguir aplicando. Pero existen excepciones. Y tal vez el caso más típico es lo que vamos a ver sobre la aplicación del Código Procesal Civil. Imagínense un supuesto bastante interesante. Esta es la regla, obviamente. Lo que va a ser la vigencia de la norma posterior y la posibilidad de aplicación ultraactiva. Pero sin embargo, noten que vamos a encontrar una excepción interesante. Imagínense que
hemos iniciado un proceso, recuerden que estamos en el 31 de marzo del año 2022, sí, justamente 2022, y hemos iniciado obviamente la tramitación de un proceso. Ya habíamos dicho, este podría regularse aún con la norma abrogada, la norma inexistente, hasta su conclusión, a pesar de que hay una nueva norma procesal. ¿Se puede realizar esto? Sí. Lo que no puedo hacer, recuerden ustedes, por esta primera regla, es retrotraer los efectos de la nueva norma procesal a estos actos. Decir, los voy a modificar, los voy a cambiar, no puedo hacer eso. Entonces, resulta que en materia procesal, curiosamente, ustedes van a encontrar una sentencia constitucional del año 2003 que estableció la norma procesal se puede aplicar retroactivamente. Eso es cierto, en realidad no. Es un error de la sentencia. Lo que en realidad quería hacer y notar la sentencia es de que, a pesar de que se haya iniciado el proceso, obviamente antes de la vigencia de esta norma, el 2023, recuerden que podría modificarse a medio proceso la tramitación de lo que va a ser la causa. Sin afectar estos actos que son anteriores, la nueva norma, en un proceso ya iniciado, va a regular estos actos procesales. ¿Eso significa una aplicación retroactiva de la norma? Las respuestas no, porque noten que yo no toco los actos ya realizados, sino que estoy regulando todos los actos a posteriori. En un proceso ya iniciado, sí. Pero ustedes me van a decir, ¿y no es una aplicación retroactiva si el proceso ya ha sido iniciado el 2022? Las respuestas no. Porque recuerden que en los conceptos que habíamos dado sobre derecho procesal civil y proceso, ¿qué era lo que regulaba el proceso y el derecho procesal civil? Los actos procesales. Entonces, noten que este es un acto procesal, un acto procesal, un acto procesal, y estoy regulando los actos procesales a posteriori. Entonces, ¿puedo modificar en el trámite un proceso civil? Sí, siempre y cuando solo afecte los actos a posteriori y nunca retrotraiga los efectos o modifique los actos ya realizados. Esto ha ocurrido varias veces en la norma procesal civil. Imagínense que ustedes iniciaban un proceso en base al Código de Procedimiento Civil del 75 y el año 97 se aprueba la Ley de Abreviación Procesal Civil. Entonces cortó los procesos y empezó a regular todo lo que van a ser los actos procesales a posteriori. ¿Para qué? Para acortar lo que va a ser la tramitación de las causas. Y algo parecido ocurrió, imagínense, para este código de 1975, cuando se aprueba el Código Procesal Civil el año 2013, y lo que se hace es modificar estos procedimientos para empezar la liquidación de los procesos. Entonces, tanto así fue exitoso lo que va a ser este tipo de transición, que no hay ningún proceso en base al Código de 1975. Noten que la transición se le ha hecho de forma correcta. En cambio, como les comentaba, 15 años después habían procesos con el procedimiento penal, ya no existía la norma. Y les comento una anécdota. El año 2013, justamente cuando se empezaba la capacitación sobre el Código Procesal Civil, en ese entonces la juez quinto de partido, que ahora es juez en el alto, es juez de familia, nos contaba que en su juzgado había un proceso con el Código de Procederes Santa Cruz. ¿Qué significa eso? Había un proceso de antes de 1975. Imagínense, había un proceso con el Código de Procederes Santa Cruz. Entonces, noten que para evitar ese tipo de situaciones, de que siga habiendo, imagínense, 40 años después, procesos con el código, obviamente el de 1975, se había hecho una transición modificando este tipo de procedimiento para acelerar, obviamente, su tránsito. Ya para el año 2015 entra en vigencia el Código Procesal Civil. Noten que aquí ya hay un corte, a partir de aquí se regula, podríamos hacer acá un nuevo proceso en materia civil, y noten que en realidad pasaron unos cuantos años y ya no tenemos ningún tipo de proceso en base al Código del 75. Debe existir tal vez, pero pareciera ser que ya es irrelevante y ustedes no van a encontrar ya
ni siquiera referentes respecto a eso. Entonces, noten ustedes que podemos establecer que la norma procesal civil se rige bajo, obviamente, las reglas de la norma general, de que a partir de lo que va a ser, obviamente, su publicación en la Gaceta, la misma, obviamente, produce efectos hacia el futuro, no puede regular actos hacia el pasado, obviamente hay excepciones respecto a la aplicación retroactiva, que no se aplica para la norma procesal. Recuerden que bajo una regla podría aplicarse ultraactivamente lo que va a ser la norma, una norma derogada o abrogada que se aplica al momento del hecho podría seguirse utilizándola, pero obviamente también una de las características y una excepción a la ultraactividad es que la norma procesal puede cortar lo que va a ser el proceso y aplicarse obviamente hacia el futuro. Esas son reglas sobre lo que va a ser la norma procesal civil. Es una verdadera pena, en nuestro Código Civil no hay normas sobre la aplicación del Código Civil, pero les comento una anécdota personal. Viene justamente a mi oficina, curiosamente, uno de mis ex estudiantes y me pregunta un caso y me dice, mire, doctor, sinceramente le pregunto esto porque no sé qué hacer. Me dice, este es un caso en aplicación del Código Civil Santa Cruz. Era un caso producido en 1970 sobre nulidad de un contrato. La pregunta es, en materia civil, material, la aplicación de la norma material, para un caso producido sobre nulidad en el Código de producido en 1970, ¿cuál código utiliza? Nuestro actual Código Civil, que entra en vigencia en 1976 y ha sido adoptado en 1975, o el Código Civil Santa Cruz, que era el vigente en 1970, el Código Civil Santa Cruz. Noten que la norma material podría aplicarse ahí. Y tengan cuidado, las causales de nulidad y anulabilidad son distintas en el Código Civil Santa Cruz y el Código Civil actual. Tengan cuidado con eso. Entonces, obviamente son dos teorías distintas y ahí, obviamente, la aplicación de la norma tiene, como verán ustedes, su peculiaridad. Habríamos concluido, imagínense, este es un tema bastante cortito, nuestro tema número 2 sobre el derecho procesal civil. El miércoles de la próxima semana vamos a ver los principios procesales. Ese es un tema bastante interesante y es obviamente un poco más largo. Les debo enviarles el sílabo de la materia, por favor, les voy a enviar el día de hoy, máximo hasta mañana, hasta mediodía, el sílabo de la materia, para que puedan realizar el seguimiento de lo que va a ser. Muchísimas gracias entonces, muy agradecido por su asistencia. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.